20 minutos, dos titulares a 1:60. Con Silvana Gómez y Diego Fero. I might have a story. Her name is Anna Delvey or Anna Sorokin. No one's sure. Su nombre es Ana. Y está con nosotros acá Silvana Gómez. La razón por la que arranco con este audio, que lo que están escuchando es el promocional, si se quiere, o el tráiler de la miniserie de Netflix Inventing Anna, que ya la pueden ver allí, que trata sobre una chica que prácticamente es una estafadora, ¿no? ¿Ya te la viste? Voy como en el segundo capítulo, creo. Sí, el segundo capítulo fue el último que vi. Yo me vi el tráiler y me dieron ganas, porque además el elenco está bueno. Sí, sí, no, esta chica a mí me parece una rockstar actuando. O sea, la nena es impresionante, que es la misma de Ozark, que desde hace un buen tiempo viene sonando mucho en Hollywood, porque viene haciendo papeles distintos, si se quiere, diferentes. Ella se llama Julie Garner y es la protagonista de esta entrega, ¿sí? De esta miniserie que se centra o se focaliza en contar la manera como esta chica, Anna Sorkin, terminó más o menos como engañando a toda la socialité americana y pues robándole mucha plata a mucha gente con mucho dinero. ¿Sí? Palabras más, yo creo palabras menos. que se va a poner de moda el tema de los estafadores. ¿Ya te viste de Tinder Swindler? Sí, también ya me la vi. Ya me la vi. Y nos puede dar paso precisamente para el otro tema que yo tenía. O Ajá, sea, mejor a dicho, ver. como va intercalado. ¿Qué es lo que pasa? Hay un portal de noticias como muy especificado, muy focalizado hacia el tema del cine, de televisión, de las producciones, que se llama No Film School. Y ellos hacen un artículo muy corto en donde plantean el problema. Y lo que se preguntan ellos es si está bien pagarle a un criminal para poder hacer su historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el caso de esta chica, Anna Sorkin, Netflix, para poder contar su historia, le pagó alrededor de $350,000, un poquito menos, a ella, con el fin de poder, pues, plasmarlo en televisión, o bueno, si se quiere, en este caso, en una plataforma de stream, ¿sí? $320,000 exactamente. Pero eso para Netflix son 1.000 pesos. Claro, Claro, entiendo la el problema discusión, acá no claro, es la entiendo. plata de Netflix como tal, porque pudieron haber sido 1 millón o 2 millones de dólares, ¿sí? Claro, pero La ahí entra el pregunta, tema entonces yo entiendo la discusión de por qué le vas a pagar a un criminal, pero entonces ahí se abre el tema de por qué la gente lee el libro de Fresita, el que escribió El Cartel de los Sapos. No sí, sé, pero ojo que es o que la distinto. gente consuma música de artistas que sabemos que han tenido casos de abuso sexual o de algo o de temas así y la gente sigue consumiendo su música y esa plática le entra es a los criminales. Sí, no, no entiendo esa discusión, Silva, pero la mía va por otro lado. ¿Por qué? Ajá. Porque en ese caso de lo que usted menciona, para poner un ejemplo, Michael Jackson muchas veces acusado de pedofilia y protagonista casi que del documental que salió hace unos años de HBO de Neverland. Es diferente, ¿por qué? Porque para ese caso Michael Jackson, él hizo su música, hizo su arte y hace mucho tiempo se está vendiendo. Es como en este caso, si a Kevin Spacey, por las acusaciones de pedofilia que también tiene, le dicen, no le podemos pagar sus derechos de imagen por las transmisiones o retransmisiones que hagamos de House of Cards. No, paila, a él le tienen que pagar esa plata. Pero el de Fresita, el que escribió El Cartel de los Sapos, Tampoco vale, porque ¿por qué Fresita lo no? hizo, ¿cierto? Pero alguien tuvo que haberle dicho, yo le publico el libro. Y Caracol tuvo que haberle Sí. pagado los derechos a Fresita para hacer la serie. Entonces, a ese punto específico suyo, Ah, de eso último, voy. ¿Por qué? Porque Fresita pudo haber hecho, es que él pudo haberse financiado la publicación de su libro por aparte. Y la gente, si quiere, le compra o no le compra su libro. Acá lo que está claro, planteando como tal el artículo de No Film School es si se le debe o no pagar por los derechos a los criminales, por sí, de contar su acuerdo. historia. Ujú. Y es por una sencilla razón. Hay como si se quiere no es un limbo legal porque pues hace parte, digamos, de lo que se pegan muchos realizadores para contar historias.
pero en los Estados Unidos, si usted es una personalidad pública, no necesariamente yo tengo que comprarle a usted los derechos para contar su historia, ¿sí? Claro, y por eso después sale, como pasó con lo de House of Gucci, que la persona que Lady Gaga personifica después salió a quejarse que esa sí no era la historia, que no sé qué, y entonces bla, bla, bla. Yo estoy segura que a ella no le pagaron por Y usar no su imagen. sabemos, claro, Bueno, no sabemos. Puede que sí, puede que pero no sí. sabemos. No, no Ujú, sabemos porque puede haber sido, la historia dice al principio, inspirada en una historia real. No es claro. como, esta fue la versión de lo que pasó. No, está inspirada Bueno, y y de en esa esta, lista se pegan. y en En esta este de caso, Inventing Anna, en esta Inventinana, pues Netflix sí le paga los derechos a ella. Seguramente, ujú, ¿por qué? ¿Por qué lo pienso yo? Puedo estar a diciendo ver, cualquier estupidez, pero sobre ujú, todo para que ella les dé directamente información y les cuente su versión, para tener la versión de Ana de cómo sucedieron las cosas. a Ella mí ya la fue verdad no, condenada, ella ya pagó condena, de hecho, ya en estos por eso. momentos, de hecho, inicialmente el distrito de Nueva York, pero si no era el distrito, digamos que era una autoridad neoyorquina, le había retenido el dinero inicialmente, ¿sí? Ujú. Y no se lo había dejado gastar, pero después como que se arreglaron ese tema legal y se lo permitieron gastar. Yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero yo siento que en el tema de contar las historias, Netflix, ya en temas de presupuesto y de producción, ellos pueden gastarse los $300,000. De hecho, $300,000 dentro del fee legal en producción no es alto y pagarle eso debe ser como, bueno, ya, y van a tener una cosa fidedigna para que después la vieja no los pueda demandar. Fíjate que también es una jugada ahí de plata. Que Entonces es mucho, ellos exacto. prefieren pagar a que luego la vieja llegue y se lucre diciendo voy a demandar a Netflix y se gane un billetal mucho más alto, porque eso no es lo que yo estaba diciendo, ¿no? Se sientan, hacen la cosa, le pagan a ella, ya legalmente el distrito de Nueva York se sentará y le dirá, ok, usted ya pagó su condena, usted ya hizo esto, se supone que la cárcel regenera a la gente, entre comillas, Ujú. entonces ella ya pagó lo que tenía que pagar, pues coja su platica y luego no nos demandes. Chan, chan. ¿Qué hubiera pasado si esa fuera la historia, no en este caso de una estafadora, sino hubiera sido la historia de un asesino en serie, que Yo está en creo estos que ahí sí momentos pagando cambia. condena porque No, está en ahí una sí cadena cambia, perpetua pero ahí y cambia. él quiere recibir su dinero por los derechos de su historia y que los coja la familia? ¿Cómo se llama el Entonces ahí, documental del asesino en serie? Hay no, no, varios. no, yo estoy poniendo Por cualquier eso, ejemplo. ahí sí, ahí entra la parte legal de cuáles son los crímenes y por eso no estamos poniendo que el crimen de la estafa no sea menos importante, sino que de una escala de 0 a 10, siendo 10 asesino en serie pedófilo, uno gente estafadora, pues obviamente tú no le vas a dar una plata a una persona, sino que ahí sí basas en hechos reales y te basas es en la información en la que te puede dar la policía o te puede dar otras cosas y compran las historias por otro lado, Pero eso no perfectamente lo hubieran directamente con la podido otra haber persona. hecho con esta chica y ahorrarse, digamos, el backlash social media que les pasó por un ratico, porque tampoco nos vamos a sobreactuar y a decir que es que fue la tendencia de las últimas Nah. 2 semanas. No, 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 no pasó Y la nada. serie está chévere. Sí, sí, la serie es entretenida, pues, es decir, no, no está mal, aguanta. Y pues obviamente ya Netflix tiene mucho, si se quiere, callo para poder hacer ese tipo de producciones. Ujú, Es más, voy más es en esta línea. Cuando estamos hablando de hacer historias de criminales, ¿qué deberíamos hacer? Un proyecto que esté inspirado netamente en la información periodística que ha salido, ujú. buscando tratar de ser lo más ¿Había? fieles del ¿Había tema. información periodística? Claro, un montón. Pues De seguramente pronto en entonces parte no le cogieron esa querían, información. entonces Estamos le hablando salía de un más barato. dramatizado. Claro, pero de pronto le salía más barato pagarle los $300,000 a la vieja, que seguramente se los va a gastar en carteras. Ya pagó su condena a pagarle a los medios, porque eso le tendría que pagar a los medios, millones de dólares. Y se curan en salud por el tema de las demandas. Si es por plata, entonces yo diría, no tengo plata, entonces suerte no lo va a pagar los derechos y lo que digo es que voy a hacer una versión adaptada. Es más un tema ético. O sea, la pregunta que yo estoy planteando acá es si realmente se debería hacer así o para el caso de criminales nunca se debería pagar derechos de autor ¿De a acuerdo? ellos para poder contar sus historias. Porque lo que usted plantea, de hecho, me lleva es al tema de Pamela Anderson y Tommy Lee, ¿sí? Ujú. Que es que, digamos, ella
dicen, bueno, allegados que le dijeron a E! Entertainment, Ujú. cuando le preguntaron si ella iba a ver la serie o no, ella dijo no. Yo la verdad No. no creo que ella lo vaya a ver ni ahorita ni mucho después porque para ella fue traumático. Y de hecho, ella no se quiso reunir con Lily James, pero este man Tommy Lee sí se reunió con Sebastian Stan para poder como acercarse al papel. El tema es que para poder hacer esa serie o esa miniserie, Hulu lo que terminó haciendo fue comprándole los derechos de la historia a la Rolling Stone. ¿Por qué? Porque ellos, pues seguramente entre líneas legales, lo que terminaron haciendo fue comprándole los derechos a la Rolling Stone en un artículo que publicaron en 2004 Sí. para poderse inspirar en ese artículo en la historia. ¿Sí? Entonces ahí está como ese tejemaneje legal para poderlo hacer como usted me lo decía, ¿sí? Pero es lo Que que es te listo. digo, Entonces, es el tema de presupuesto de que sale mejor. ¿Se dieron cuenta que esta historia va a vender? ¿Cuánta plata? O sea, me imagino que eso se sientan, lo estudian, tan, tan, tan. De pronto en el de Inventing Anna era mejor comprarle la historia directamente a la China que al otro medio. En este caso era o pagarle millones de dólares a Pamela Anderson y a Tommy Lee o pagarle menos millones de dólares o miles de cientos de dólares a Rolling Stone. Eso pero es así, listo, esos o son sea, yo cálculos entiendo, fríos. sí, perfecto, sí, no, que Entiendo digamos la son los parte ética. números tal Por eso, cual, sí, entiendo la que parte yo los ética que tú entiendo, dices, sí. pero en los negocios, eso me imagino que se sientan a hablar frío y dicen, eso vale huevo, arriba rating. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. No, no, estoy de acuerdo con eso, Silva, pero nosotros estábamos hablando fuera de micrófonos de lo que, digamos, había significado para nosotros en Colombia el que se hicieran historias inspiradas en traquetos, ¿sí? Ujú. En ex mafiosos o personas que ya habían, digamos que pasado ese tipo de situaciones y que ahora la están escribiendo, caso Ujú. Cartel de los Sapos, ¿sí? Ujú. Entonces, por ese lado se dio esa discusión en Colombia. Ahora lo que yo planteo es, a partir de este artículo, que es prácticamente la misma pregunta que hacen en No Film School, es si se le debería pagar a los criminales en el momento en el que queramos contar su historia o realmente éticamente no está bien A mí no me que se parece. haga ese tipo de pagos. Yo estoy de acuerdo, yo tampoco, o sea, por eso arranqué que entonces a Fresita no le tuvieron que haber pagado, que seguramente le pagaron. No se le debió haber pagado. Exacto. Pero ahí el tema Mm. es muy, es esa delgada línea que es lo que yo estoy entrando a Salvo que ellos discutir entre estuvieran haciendo la comillas. historia sobre el libro, ¿no? Exactamente. Entonces Mm. ahí tocas mirar cómo son las negociaciones, ponerse ya desde el punto frío de la plata, de, bueno, vamos a sentarnos a hacer esta historia. Pero, como decía en El Patrón del Mal, es mejor saber la historia para no repetirla, ¿no? También Ujú. eso hay que tenerlo ahí y por eso también existen este tipo de series de Inventing Anna y tal, y el Tinder Swindler y todas esas cosas. Pero bueno, voy a Sí, hablar de una yo les historia. dejo ese tema ahí para que ustedes hagan la pregunta. Vamos a Bueno, yo hablar ya cerré. Ojo de porque alguien más, tranquilo, tranquilo. Vamos a hablar de algo que es una historia que yo creo que eventualmente va a tener película también. ¿Por qué? Obvio que sí, porque va a tener libro. Britney Spears, Diegui, lleva un tiempo, bueno, sus fanáticos realmente fueron los que abrieron el tema de la conversación de, oye, Britney, date cuenta de lo que está pasando, de el conservatorship en la que estás metido, que es su familia, y por un tema de salud mental, a Britney Spears, su papá, le empezó a manejar todos sus bienes, toda su plata, porque decían que ella no era capaz de hacerlo, ¿no? Eso se puede hacer y en muchos casos sí es mejor que lo hagan, ¿no? Y en el tema de Britney, cuando pasó, que fue después de esta crisis que ella tuvo, que fue la de que se rapó, la foto del paparazzi, que ella sale rapada y que le va a pegar un paparazzi con el paraguas, ahí todo el mundo dijo, no, Britney se enloqueció, que el papá le maneje las cosas. La ujú. gente se empezó a dar cuenta muchos años después que esto ya no estaba tan bien. Voy a hacer un paréntesis, es que yo sí creo que Britney Spears necesita tratamiento psiquiátrico y sí necesita un acompañamiento de terapia diferente. Sí lo necesita, más allá de haber salido de la tutoría legal que tenía su papá, porque es una persona que ha estado expuesta desde muy niña y que de verdad tiene traumas muy fuertes. Entonces, cierro ese paréntesis de Britney, si necesita acompañamiento psiquiátrico, sí. Que necesite que le manejen su plata, no creo, porque ya es adulta, fue muy doloroso verlo como mujer que ella le habían puesto un dispositivo intrauterino y que no la dejaban tener hijos
porque no, porque tú no puedes tener hijos, Britney. Y ella tiene una nueva relación, ella dice, pero es que yo, hasta su expareja Kevin Federline salió a decir, no, es que ella sí es una buena mamá. O sea, nosotros tenemos 2 hijos y siempre ha sido una buena mamá. Toda esta historia, Diegui, va a estar escrita en un libro. Firmó Ujú. un contrato de $15 millones por escribir el libro ella, no que alguien más cuente la historia, que es lo que hablamos de Netflix. Entonces, ella, que ella se siente, va a hablar en el Congreso, la llamaron en el Congreso de Estados Unidos para que ella hable acerca de estas tutorías y de pronto cambien las leyes frente a eso, porque de pronto lo están pensando de una manera muy antigua. Entonces, sirve. Tiene una entrevista con Oprah y no hay nadie mejor que Oprah para abrir los sentimientos, mostrar realmente las conversaciones como deben ser, como lo hizo con Y Kate me- Middleton. Pero se viene un nuevo libro de Britney que ella va a Ujú. contar desde su inicio de su carrera, cómo fue ese proceso y de pronto vamos a ver y vamos a entender realmente todo lo que ha estado detrás de ella, que a mí me parece que mucho socialmente la hemos juzgado, sobre todo antes, como ha evolucionado también la sociedad, Diego, y cómo vemos también el trato hacia las mujeres, hacia Ujú. el tema de la salud mental en general, que antes uno decía, no, esa Britney está loca, es que se rapó, es que no sé qué. Hay un documental de ella que es súper fuerte, entrando a un carro y los paparazzis no la dejan ver. Yo vine a entender por qué los artistas usaban gafas oscuras de noche. Yo decía, uy, qué estupidez esa. No, es para ver por los flashes de los paparazzis. Eso es ridículo. Lindsay Mm. Lohan se estrelló varias veces, igual que Paris Hilton, y decían, es que son borrachas, es que son drogadictas, y era porque los flashes no las dejan ver, entonces no pueden andar en el carro. Eso no puede seguir pasando y yo creo que se han ido calmando un poco, o yendo ya a un nivel más allá. Lady Di se murió por esto y por eso el príncipe William y el príncipe Harry son tan reservados con la prensa. Entonces, tocaba esperar a que Britney se enloqueciera, hiciera lo que hizo, la tuvieran que meter en este conservatorship para que estuviera controlada, entre comillas, para que la gente dijera, no, esto no está bien. Mm. Entonces, vamos a Pero ver qué mire, sale del claro, libro de pero Britney. mire todo lo que tuvo. No, seguramente el libro va a ser bien interesante porque en, mire todo lo que uno termina, digamos que derrumbando de lo que puede llegar a ser la imagen de muchos artistas que uno considera Claro. muy superficiales, pero que realmente atraviesan un problema mucho mayor. Lo comentábamos la semana pasada con Kim Kardashian y ahora que Ujú. usted mete el tema de Britney Spears, yo creo que ahí hay varias aristas que sobre todo lo hacen a uno reflexionar sobre su caso. El primero, la cantidad de machismos que tenemos tanto hombres como mujeres, Ujú. de un pensamiento o de una crianza machista que venía de hace muchos años por más hogar de mujeres o abierto en el que uno se haya criado. Uno tiene muchos machismos, Claro, pues la demasiados. sociedad viene con eso instaurado desde hace cientos de años, que es lo que Y usted estamos tratando de comentaba, cambiar. claro, claro, este es un momento de cambio muy bravo porque Ujú, a la gente de hecho esos cambios le chocan, ujú, porque es sacarlos de donde ellos se sentían cómodos o de la vida, si se quiere, normal que ellos, entre comillas, tenían, ¿sí? ujú, Pero usted mencionaba ahorita el tema de lo de loca, cada vez que se le dice a una mujer que está loca. ujú. Ese es un tema, ese es un concepto y un término muy machista para siempre bajarle la caña a las opiniones que cualquier mujer pueda llegar a tener en algún momento dado. No, es que está loca. No, es Ujú. que, no, definitivamente se zafó. No, es que, pero vaya y dígale a un man. A ver, ¿cómo al man no le van a decir que está loco? No, 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 ahí sí empieza, no, al man le van exacto. a decir, bueno, pues es un punto de vista del man, ¿no? Punto de vista Claro, distinto e igual, del hombre. Entonces, por ese lado, yo creo que aguanta mucho revisar la historia de Britney Spears, sobre todo para revisar patrones de lo que no se debe hacer en este tipo de casos y de la cantidad de comportamientos machistas que están atravesando no solamente, digamos, el día a día de las personas, sino también ujú, cómo la misma ley termina permeada por culpa de ese tipo de preconceptos hacia la mujer, claro, porque es como claro. si siempre se le viera débil, ella no puede ser buena mamá y siempre necesita un control y siempre Ujú. no sé qué y su plata no la puede manejar y el marido es el que mejor sabe o el papá en este caso es el que más Claro, sabe. no, y acá hay un tema que es también muy delicado de cómo nosotros como sociedad consumimos y vemos, hemos visto a cientos de artistas crecer frente a nosotros, que es el tema de Britney, de Christina Aguilera, de Justin Timberlake, de Michael Jackson, de Janet Jackson, Scarlett Johansson,
Justin Bieber, Miley Cyrus, Selena Gómez, o sea, yo puedo seguir. Y todos en algún momento, menos Justin Timberlake, no sé por qué, han tenido, no, y lo peor de todo es que Justin Timberlake, con el tema de Britney, yo creo que él, de hecho la gente trató de cancelarlo y él yo creo que se sentó y reflexionó y la esposa lo debió haber sentado y le dijo, viejito, acá tenemos que mirar qué fue lo que pasó. Y seguramente él estaba inmerso en ese sistema también social y toda Sí. la cosa, no por defenderlo, sino que pasa. Todos ellos en algún momento han tenido una crisis y lo que siempre han dicho es, ay, es que esos niñitos famositos, es que no sé qué. Entonces creo que sí son esas reflexiones y yo creo que Britney va a dar va a dar mucho de qué hablar con su libro. Sí, déjeme, voy a cerrarle con un comentario precisamente sobre ese tema. Y este va a ser sobre todo un consejo para los hombres que, no sé si son muchos o poquitos que nos estén escuchando ahorita. Todo esto que está sucediendo en el mundo tenemos que verlo, tenemos que empezar a ser muy receptivos sobre el tema, porque hay muchas cosas que estaban mal, que están mal y que van a seguir estando mal, que hacíamos antes y creíamos que estaban bien, que hacemos ahora y creemos y no sabemos si están bien y están mal, y que a futuro vamos a tener toda claridad de que estaban mal y que debemos corregir y debemos cambiar. Entonces tenemos que ser muy abiertos de mente, sobre todo para entender el por qué las mujeres están hablándonos de esta forma ahora, porque si no, esto no va a tener una solución o la solución que se va a plantear, que me parece supremamente extrema, es excluir a los unos y excluir a las otras. Y eso nunca puede ser. O sea, yo siempre en ese sentido como que cada vez que puedo llegar a tener una conversación con alguna chica que sea muy pro feminismo o si se quiere perteneciente a algún grupo feminista, yo les digo, tenemos que estar incluidos nosotros los hombres porque al final estamos viviendo en la misma casa y tenemos que poder llegar a entendernos y nosotros sobre todo entender cómo la hemos cagado durante tantos años para poder salir de ese hoyo. Y listo, nos Y ya. oímos pronto. Espero que los hayamos dejado con estas reflexiones de Netflix y de Britney. Adiós. Chao pues. Si quieren seguir hablando de estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Silvana Gómez, @Diego Fero, en Twitter y en Instagram. Y si usted que nos está oyendo cree que esto le puede servir a alguien, no duden en compartirlo. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.